Ok, chicos, ahora sí ya. Perdón. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era cómo el derecho romano las clasificaba? Que hablábamos de lo que eran las públicas y privadas. En las públicas, ellos clasificaban ahí lo que era el Estado y la ciudad. Y en las privadas, lo que era las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones. ¿Tienen alguna duda con estas, con las públicas y las privadas? No, Miss, creo que no. ¿Segurísimos? No, Ninguna tampoco. profesora. Ok. Bien. Bueno, así nada más a manera de repasito. Acuérdense que las fundaciones son aquellas que nacen de un acto jurídico unilateral, que está basado obviamente en la voluntad de su fundador. Y casi siempre estas fundaciones pues deben de tener un patrimonio o una masa de bienes que van a estar destinados a cosas específicas. ¿Vale? No funciona. En la época postclásica del derecho, estas instituciones de beneficencia eran las famosas fundaciones, ¿ok? Estaban destinadas a ayudar a aquellas personas que menos tuvieran, lo que eran las famosas obras piadosas. Después están las asociaciones o las corporaciones. Aquí estas nacen precisamente para unificar, digamos, a un grupo de personas con un interés específico, ¿sale? Con un interés en común de todas ellas. Y se hacía por un contrato privado plurilateral, ¿va? Aquí el ejemplo que les puse eran, por ejemplo, los colegios sacerdotales, las asociaciones funerarias, los gremios de distintos oficios, por ejemplo, zapateros, aquellos que se dedicaban a la confección de los vestidos que usaban los romanos, ¿sí? Ok. Ah, se queda congelada. Sí, se queda congelada. Bueno. Algunos requisitos de lo que eran las asociaciones a las corporaciones. Nada más que funcione y ahorita lo ven. Recuerden, se necesita obviamente de un patrimonio, al igual que en las fundaciones. Acá en las asociaciones o corporaciones, como el nombre lo dice, hay socios, ¿vale? Actualmente estos socios, ¿qué es lo que ocurre? Cada uno de ellos va a aportar una cantidad de dinero precisamente para los fines de esa asociación, ¿de acuerdo? Por eso ustedes a lo mejor pueden llegar a escuchar que socios mayoritarios y socios minoritarios, ¿va? ¿Qué más? Debe de tener un propósito, un objeto establecido, ¿sí? Y para qué se ha fundado esta asociación o corporación, ¿va? Tienen que ser lícitos, ¿sí? No pueden ir en contra de la ley. También, que más les había mencionado, deben estar legalmente establecidas, ¿sí? Ok. Bien. Tengo una duda, ¿me escuchan? Porque mi computadora ya se congeló. Sí, sí, le escuchamos. Sí, profesora. Ok. Te voy a dar ya reaccionó. Ok. Bien. Entonces les decía, tienen que estar legalmente establecidas. Eso desde la época de los romanos, ¿no? Se establecen, o más bien lo que nos da este fundamento, viene a ser un estatuto, ¿vale? Un estatuto de esa asociación o corporación, donde se establece lo que ya les dije, ¿no? Los socios, el objeto para el cual fue creado,
el tiempo, si es que solo va a ser por algunos años o si va a ser, digamos, de por vida. Quién es el representante legal de la empresa, ¿vale? Todo eso. Estos son los que marcaban los romanos. La reunión de al menos 3 individuos. Digo, si te vas a asociar es porque hay más personas que tienen el mismo interés y persiguen un mismo objetivo, ¿vale? Los fines lícitos, pues que estén establecidos o que estén permitidos por la ley. Ustedes no pueden constituir una asociación para, digamos, administrar la luna o el sol, ¿ok? O sea, no es físicamente posible y obviamente tampoco es lícito. Bien, ¿qué más? Lo que era el patrimonio, con eso les había dicho, tienen que tener un patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio es lo que va a constituir el establecimiento de la asociación, donde se van a llevar a cabo sus actividades, ¿va? Y bueno, el representante común, ¿quién es el que va a dar la cara por la empresa, no? Casi siempre es un administrador o en otras ocasiones es un contador o incluso un abogado, ¿va? Ok. Acá algo característico de las asociaciones o corporaciones es que su existencia es independiente de la de sus miembros, ¿va? Los miembros la componen, pero va a tener, digamos, como vida propia, ¿vale? El patrimonio también es diferente de sus miembros. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo que era la fundación, era el patrimonio o la masa de bienes que le pertenecían al fundador? Acá el patrimonio tiene que ser diferente del patrimonio de sus fundadores, de sus miembros, ¿sale? Digamos que entre todos los miembros, algunos de ellos tienen bienes, pero no los quieren incluir en lo que es el patrimonio de la empresa. Y entonces digamos que simplemente, pues entre todos compran un edificio, ¿va? Que funciona como la sede o como el lugar donde se llevan las cuestiones administrativas de la empresa, ¿vale? Ok. Dice, los actos individuales de sus miembros que no estén relacionados con la persona moral no le van a afectar en cuestiones jurídicas a la corporación, ¿vale? A menos que la ley lo pueda llegar a prever. Esto es que todo aquello que realicen los miembros de la corporación, de la asociación, pero de manera individual, de manera privada, no tienen por qué afectar a la empresa, a menos que digamos, lleguen a embarrarla, ¿va? Por ejemplo, así para ejemplificárselo rápido, si un socio pues sale y se va de fiesta y choca, no tiene por qué afectarle a la empresa, solamente le va a afectar a él como persona, ¿va? Cuestión muy diferente si sale de fiesta y se lleva, por ejemplo, el auto de la empresa. Entonces sí le va a afectar porque ya le está causando un daño a un vehículo que se utiliza para la empresa, ¿no? A lo mejor es una empresa de repartición de comida y obviamente, pues al chocar este coche, esa camioneta, pues le va a traer consecuencias, ¿no? Pero todo aquello que hagan los miembros de la asociación de manera individual no tienen por qué afectar a la empresa, ¿va? ¿Cómo se extinguen las asociaciones o corporaciones? Bueno, los romanos consideraban que por la muerte de todos sus miembros, ¿sale? También una vez que se realizaba o que llevaban a cabo ya el fin común, ya se extinguía la asociación o corporación, ¿sale? Por decisión de la autoridad. Acá entra que a lo mejor haya un mal manejo de la empresa, ¿va? Y entonces la autoridad decide, pues, que debe de llegar a su fin, por acuerdo de sus miembros. Se puede dar el caso de que ya no estén de acuerdo o que simplemente ya hayan llegado a el objetivo que ellos buscaban, ¿sale?
porque el objeto o fin común de la persona moral devenga imposible, o sea, que sea un acto de imposible realización, ¿vale? Es decir, al momento aquellas personas que se unen para administrar como el sol nos va a proveer de energía. Eso obviamente es algo que no se puede, ¿sí? Y por la llegada del término o condición. A lo mejor se estableció que una vez que, no sé, cumplieran con el objetivo de, ¿qué les diré? A lo mejor es una asociación, una corporación que se estableció para brindar un servicio en un lapso de 4 o 5 años. 5 años vamos a ponerle, y ya han pasado esos 5 años y ellos ya cumplieron con esa condición, pues entonces ya pueden extinguir esta asociación o corporación, ¿sale? Entonces, esas son las formas en que se extinguen las asociaciones o corporaciones. Lo mismo pasa con las fundaciones, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Duda, comentario, reclamo, sugerencia? Yo por el momento no me. Ok, perfecto. Ninguna, profesora. Gracias, gracias. Bueno. Ok, entonces los voy a atormentar. Ahora sí. Ya sé que la detuve. Ahorita la... Ok, chicos. Bien. Ya dejamos de lado lo que son las personas físicas y las personas morales, ¿va? Ahora, obvio, nosotros en lo que es derecho, pues saben que todo viene de los romanos. Todo lo que ellos hicieron, ¿no? Durante todo el apogeo del Imperio Romano, se basó casi en lo que fueron las leyes, ¿sí? Nosotros heredamos sus leyes, sus procedimientos y todo. Todo. Y entre ellos, obviamente, algo muy importante que surgió precisamente para dar solución, para resolver los conflictos entre ellos, ya sea entre particulares, entre patricios, entre plebeyos, entre extranjeros, entre ciudadanos y extranjeros, como ustedes quieran ver, se necesitaba de ciertos procedimientos que solucionaran los conflictos. Esto para evitar, pues, lo que era la famosa venganza, ¿sale? La venganza privada, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, obviamente, se establecieron ciertas reglas, ciertos procedimientos. Acá nosotros, yo nada más los voy a atormentar con lo que es el procedimiento civil romano y el procedimiento formulario, ¿ok? Acá si inmediatamente ustedes tengan una duda, luego me interrumpen, ¿sale? Porque lo que vamos a ver, las famosas leyes, tienden a ser muy similares, ¿sí? Entonces sí me interesa mucho y me es importante que ustedes los puedan distinguir. Entonces, si tienen alguna duda, luego me dicen, prueba, ¿va? Ok, entonces, procedimiento civil romano. Voy a tratar de irme de no hablar tan rápido, ok, para que lleguen a tener, digamos, para que tenga yo su atención más bien. Dentro del procedimiento civil romano vamos a encontrar lo que es el derecho de acción y el derecho subjetivo. El derecho de acción es la facultad de un particular para exigir determinada conducta a otro, ¿vale? ¿Cuándo se exige esta determinada conducta a otro? Pues cuando él mismo ha incumplido con esta, ¿vale? Con esta, digamos, conducta. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la intervención de órganos del Estado encargados de administrar justicia. No es otra cosa más que cuando ustedes llevan a cabo, digamos, ¿qué será? Un contrato con otra persona, obviamente, y ambas partes se obligan a llevar a cabo
determinada conducta, ¿no? Por ejemplo, ustedes se obligan a pagar el monto de ese objeto que les están vendiendo y la parte vendedora, pues obviamente está obligada a entregarles ese objeto. Si la parte que está obligada a entregar ese objeto incumple con esa conducta, pues ustedes lo pueden demandar. ¿Dónde lo demandan? Pues en un tribunal, en un juzgado actualmente, ¿sale? Ese es el derecho de acción, ¿va? Nos habla aquí de particulares. Después tenemos el derecho subjetivo y dice, lo que es el derecho moderno, el titular, denme un segundito. Ya. Entonces, en el derecho moderno, el titular de un derecho subjetivo tiene implícitamente una acción de defensa de él, ¿sale? O sea, vas a poder interponer una defensa sobre algo que se te esté violando, ¿sale? Sobre un derecho que te haya sido violado. Para los romanos, ellos utilizaban la palabra actio en lugar de ius, o sea, acción en lugar de derecho, para indicar que se tenía la facultad que les era concedida por el derecho civil o por el pretor. Y obviamente, ¿qué es lo que defendía? Pues una acción. ¿Qué acción era? Pues de exigir determinada conducta de parte de otros, ¿vale? O también era la cuestión de que se podía actuar judicialmente para conseguir que esa acción que había sido, digamos, incumplida, pudiese surtir efectos, ¿ok? Como les digo, lo que se hace actualmente, ¿no? Si te incumplen con alguna obligación en la que ambas partes se obligaron voluntariamente, pues tengas los medios, tengas la facultad de exigir que se cumpla, o a lo mejor, tal vez que digo, ya a lo mejor no se puede cumplir, pero sí que te puedan, no sé, pagar o reparar, ¿vale? Por ese incumplimiento, ¿de acuerdo? Okay. El proceso civil romano hacía distinción entre lo que era el proceso penal o criminal y, ahorita les doy el proceso penal o criminal. Este proceso penal o criminal tenía la finalidad de imponer penas aflictivas a aquellos individuos que habían cometido un delito. Con ello se buscaba precisamente que quienes habían, pues, digamos, desobedecido la ley, pues pudiesen ser acreedores a una sanción, a una infracción, ¿de acuerdo? ¿Quiénes imponían estas sanciones? Pues lo hacía el Estado, de manera directa. Era algo así como un medio de control, ¿sí? Entonces tenemos el proceso criminal, que era precisamente imponer una pena aflictiva. Les dice pena aflictiva porque obviamente va a infringir un castigo, ya fuese, no sé, una sanción monetaria o una sanción corporal, ¿no? O sea, pagar una multa o pues la cárcel, tal cual, ¿sí? Y la otra que hace distinción era las cuestiones civiles. Y estas tenían por objeto, pues, defender el derecho subjetivo de un particular frente a otro sujeto, ¿de acuerdo? Aquí ya eran cuestiones a lo mejor de incumplimiento de algún contrato, por no pagar la renta, por venderle algo en mal estado, ¿sí? O por venderle algo y que el otro se negase a pagar. Pero ya eran cuestiones de un particular con otro particular, ¿vale? Ok. Ahora, déjenme ahogo. Ya. Evolución histórica del proceso civil romano. Este proceso civil
se va a remontar a lo que era el derecho arcaico y se le va a vincular con lo que era el pater familias. ¿Se acuerdan que el pater familias era el amo y señor de toda la familia? Bueno, también ostentaba esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de poder, digamos, tenerlo todo. Nos dice acá que se imponía a través de él lo que era justo. Esto es que a los inicios de la época romana, lo que el pater familias decidía sobre su propia familia y sobre sus propios esclavos era algo así como ley, era algo que se tenía que imponer. No había de que, pues no quiero. Yo lo digo, yo lo mando, yo lo ordeno, yo lo ejecuto. ¿Sale? Por eso es que el proceso civil romano se remonta hasta los inicios de lo que era el derecho arcaico, ¿sale? Con el pater familias. Podríamos decir que en aquella época, a inicios del derecho romano, de la época romana, él vendría siendo así como el juzgador, o incluso, si lo quieren ver de otra manera más cruel, el inquisidor de la familia, ¿va? Recuerden que tenía, pues, este poder sobre todos los miembros de su gente, ¿sale? Después se quita toda esta cuestión de que sea el amo y señor de su familia, precisamente para evitar la venganza privada, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este poder que tenía el pater familias ahora es respaldada por el Estado y evoluciona hasta que fue el propio Estado el único encargado de poder administrar justicia, ¿sí? Se le quita este poder absoluto al pater familias y es como si lo absorbiera el Estado. ¿Cómo lo hace? Pues creando leyes, normas y sanciones, como ya lo vimos, ¿ok? Para castigar o para tratar de resolver los conflictos entre los ciudadanos. Acá lo que les hablaba de la venganza privada, ¿no? Mucho antes del nacimiento de Roma, pues se tenían en las culturas, las civilizaciones antiguas, lo que era pues la venganza desmedida, la venganza medida también. La desmedida se daba cuando se imponía la voluntad del más fuerte o del más hábil sobre obviamente los más, digamos, ahí todos débiles, ¿no? Después, en el caso de la venganza privada medida, se limitó su uso a lo que fue la ley del talión, ¿vale? Estaba regulada también por la ley de las 12 tablas. Y acá un ejemplo de cómo estaba regulada era, por ejemplo, que se autorizaba al ofendido, o sea, a la víctima, a imponerle una sanción a su ofensor o victimario, pero esta tenía, o más bien tenía como derecho de causarle una lesión o un daño igual al que el victimario le había causado a la víctima, ¿no? Por ejemplo, si el ¿qué les diré? Si una persona le cortaba la mano a otra por la razón que fuera, a lo mejor porque lo iba a saltar, sino que no le salía el anillo, no le salía la esclava, y entonces le cortaba la mano, al momento de ser pues detenido en cuestión de que otras personas lo detuvieran, ¿no? No que la autoridad lo detuviera. El juzgador le otorgaba este derecho, esta facultad de vengarse de tal manera que él también le pudiese cortar la mano al otro, ¿sale? Era como, tú me quitaste mi mano, yo te quito la tuya. Y entonces estamos en igualdad de situación. ¿De acuerdo? Lo que les decía, el ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces, yo te hago, ¿va? Ok. Bien. Después esto de la venganza privada, digamos que se modificó y caímos
o en lo que fue la justicia privada y la justicia pública, ¿sale? Se eliminó la venganza precisamente porque, digo, en el caso de aquella que se imponía la voluntad del más fuerte sobre el más débil, no siempre era justa. En el caso del ojo por ojo, la ley del talión regulada por las 12 tablas, tal vez para ellos podría ser un poquito más justa, ¿no? Tú me quitas algo, yo te dejo en igualdad de condiciones. No. Ahora, les decía que aterrizamos en lo que era la justicia privada y la justicia pública. En el caso de la justicia privada, pues aquí el Estado ya lo que hizo fue imponer normas para regular lo que era la participación de los particulares en la administración de justicia. Y así es como surge el procedimiento civil. En el caso de la justicia pública, pues es una intervención completa, absorta del Estado, ¿sí? Acá se crea su nombre en latín es Cognitio Extra Ordinem, y era algo así como que el magistrado conocedor del asunto, o sea, de la demanda, lo llevaba a cabo todo el procedimiento y gracias a este conocimiento ya podía emitir una sentencia, ¿vale? Eso es la cognitio extra ordinem, ¿sí? El magistrado que conocía del inicio de la demanda o del inicio del conflicto llevaba todo el procedimiento y obviamente pues emitía una sentencia, ¿sale? ¿Por qué se hizo esta modificación? Porque en algún periodo del derecho romano había un magistrado, un juez que, digamos, admitía la demanda, otro conocía del procedimiento y había otro que emitía la sentencia, ¿vale? Entonces teníamos ya ahí mucha mezcolanza de jueces. ¿Por qué es importante que sea solo un juez, inclusive en la actualidad? Porque está empapado del asunto, ¿sale? Si ustedes dan, es como por ejemplo, si ustedes cambian de un maestro a otro medio cuatrimestre, tiene su manera de dar clases diferente al maestro que tenía, ¿no? Y entonces a lo mejor también la forma en que se los va a transmitir es diferente. Lo mismo pasa si estamos cambiando de juez, ¿no? Cada uno tiene su manera de interpretar las leyes, su manera de valorarla y su manera de aplicarla, ¿ok? Entonces, esto fue algo muy importante, algo característico de la justicia pública, la cognitio extraordinaria, ¿vale? Aquí les puse una notita hasta abajo, espero que si la puedan ver, y dice que es el previo conocimiento de una causa que realiza el pretor para conceder o denegar una acción. También era para dar la posesión de los bienes o para evitar cualquier clase de perjuicio. ¿Ok? Eso es como ustedes podrían encontrar lo que era la cognitio extraordinaria. ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos, con la venganza y con la justicia? Por el momento no, profesora. Ok. Gracias. Profesora, creo que yo sí. A ver, dime. De lo de la venganza privada, Uh-huh. de número 1 marcó lo de la desmedida, que es, se imponía la voluntad de la más fuerte. A eso se refiere también a la medida que era la de la ley del talión. O sea, la ley del talión es esta, ¿no? La de imponer la voluntad del más fuerte o el más hábil, No. ¿no? No. Va de nuevo. Sí, es que ahí me perdí un poquito. Sí, no te preocupes. La venganza privada la vamos a dividir en dos. En venganza privada desmedida y venganza privada medida. La desmedida es cuando se impone la voluntad del más fuerte o del más hábil sobre el más, digamos, débil, ¿sale? Es que no encuentro otra palabra, sobre el, digamos, más desprotegido, por así decirlo, ¿no? En esta, la venganza privada desmedida, sin importar lo que te hubieran hecho, había un exceso
de fuerza, ¿sale? Por eso les dice que se imponía la voluntad del más fuerte. Algún conflicto entre dos personas, a lo mejor, es un ejemplo, ¿no? Que se me viene a la mente. A lo mejor era, no sé, entre uno muy corpulento y uno muy debilucho. ¿Y cómo se iban a arreglar? Pues a lo mejor el corpulento decía, nos vamos a batir en un duelo. ¿Quién obviamente iba a salir vencedor? Pues el corpulento, ¿no? Entonces, es el ejemplo que les pongo, ¿no? La voluntad del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Por eso es desmedida. No hay un equilibrio, no va a haber, digamos, una, ¿cómo se diría? No va a haber, digamos, una justa venganza, si lo quieres ver así. Es otro ejemplo que les puedo poner, a ver si así soy más clara, ¿no? Si tú vas en la calle y un perro, un chihuahua, te muerde y tú eres un hombre de 2 metros y te enojas y te quieres vengar, ¿qué es lo que haces? Le sueltas una patada al perro. Obviamente puedes llegar a matar al perro porque eres mucho más fuerte que él, ¿sí? Entonces, por eso es desmedida, no hay un equilibrio, ¿va? Ahora, en el caso de la venganza privada medida, eh, aquí es lo que yo les decía, ¿no? Tú me lastimaste, me dejaste con una pierna rota, yo te voy a romper tu pierna también, ¿va? O no sé, mm, derribaste el muro de mi casa, yo voy a derribar, perdón, el muro de la tuya. Era hagan de cuenta que era algo así como un efecto espejo. Lo que tú me hacías, yo te lo devolvía, ¿sale? Por eso era medida. Era como vamos a estar en igualdad de circunstancias, ¿sale? Sí, Edgar, no sé si te quedó un poquito más claro. Dime. Profesora, entonces era un tú por tú. Ajá. Porque aquí ya intervenía la autorización, digamos, de un magistrado o de una autoridad. Tú ibas y le decías, él me pegó y me sacó el ojo. Ah, bueno, ¿qué quieres hacer? No, pues yo también le quiero sacar el ojo. Va, te autorizo que le saques el ojo. ¿Sale? A eso se refiere con medida. Sí, era un tú por tú. Era, tú me pegas, yo te pego, pero ya no me puedo exceder. ¿Sale? Ya no te puedo lesionar más, porque entonces ya sería desmedida. ¿Sí? ¿Sí les quedó un Ok. poquito más claro? Sí, ya lo entendí. Solamente como para ver si sí me quedó claro. Por ejemplo, en la desmedida, si a mí me golpea alguien y yo por alguna razón soy el más fuerte o algo así, puedo decir o puedo, eh, bueno, mi voluntad podría ser el que no solo yo, sino otras dos personas golpeen a esa persona que me golpeó para, pues, por venganza o algo así, ¿no? Y en la medida ya no puedo hacer eso, sino ya es de, si te golpeó él, ahora tú puedes golpearlo, pero hasta ahí, Ajá, ¿sí? exactamente. Ah, ok, sí, entonces sí ya entendí. Gracias, Miss. Otro ejemplo que podríamos utilizarlo, ustedes saben que aquellos deportistas que son boxeadores, que son expertos en artes marciales, que son karatecas, este, si se pelean con otra persona que no tenga nada que ver con el rubro y lo lesionan, eh, pueden ser, digamos, sancionados. ¿Por qué? Porque son mucho más fuertes que el otro, ¿sí? Si yo me peleo con un karateca, pues obviamente me va a matar, ¿sí? Entonces ahí sería digamos, ahí entraría lo que es la desmedida, ¿va? Por eso ellos no pueden utilizar su habilidad en ese deporte para simplemente pelearse con otra persona, ¿ok? Porque lo que les acabo de decir, son mucho más fuertes, ¿sí?
Ese sería también como otro ejemplo de lo que es la venganza privada desmedida, ¿va? Ok. Bueno. Ok. Ahora, ¿cómo fue la estructura judicial para los romanos? Pues es muy parecida a lo que tenemos nosotros. Recuerdan que les he dicho que todo lo heredamos de ellos. Ok, primero entramos o encontramos a lo que son los magistrados, ¿sale? Dentro de la organización judicial. La famosa Ordo Iudiciorum Privatorum, o magistrados. ¿Cuáles eran las atribuciones? Bueno, los magistrados tenían una facultad para decir lo que es derecho en un litigio, ¿vale? O sea, lo que sí se podía pedir o discutir en un tribunal, ¿ok? Acá vamos a encontrar lo que era el do, el dico y el ladico. O sea, el dare o el dar, ¿sale? Que era el designar a un juez o un árbitro, así como conceder o denegar una acción o excepción, ¿sale? En el caso de que el asunto que un par de particulares quisieran resolver en un tribunal, si era obviamente materia de derecho, se le designaba ya a un juez, ¿va? Y este juez podía conceder, o más bien admitir, por así decir, la demanda, el asunto, o denegarlo, ¿sí? Pero fundamentado. La concedo por esto o la niego por esto, ¿ok? Después el dico, o el jus dicere, lo que era algo así como el derecho de decir, son estas declaraciones que obviamente pronunciaba el magistrado, pero siempre con relación a lo que era el derecho aplicado al proceso, ¿va? O sea, el magistrado decía, yo lo acepto por que está fundamentado en tal ley, y así, ¿no? Daba como sus argumentos válidos. Después, el adico o el adichare eran estos actos que le atribuían derechos constitutivos a favor de una parte. Sí, creo que lo puse más adelante. Obviamente, cuando estas dos partes acudían ante el magistrado para solucionar sus problemas, cada uno de ellos vertía sus hechos, ¿sale? O sea, daba su versión de lo que había pasado. Y en edades tempranas de lo que era pues, los tribunales del derecho en Roma, se les escuchaba, ¿no? El magistrado los escuchaba y de ahí podía partir para más o menos, pues, saber quién estaba diciendo la verdad. Obviamente, y lo que siempre les he dicho, se fundamentaba mucho en el hecho de que quien aprobara, más bien aportara, pruebas sobre lo que decía, era quien tenía más beneficios, ¿ok? Yo siempre les he dicho, acuérdense, el que afirma está obligado a aprobar, y eso viene también de ellos, ¿sí? Okay. Bien, después del magistrado, ya que abrí la ventana, los perritos, pero después de los magistrados vienen los jueces. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué derechos tenían? Vamos a encontrar el primero, que era la judicatio, ¿sale? Esta judicatio era algo así como el derecho para que un juez privado pudiese decir mediante una opinión qué parte tiene o no derecho en el asunto, ¿sí? Y obviamente emitía una sentencia. Acá los romanos dividían a los jueces en clases. Tenemos los jueces privados, después nos encontramos que había de 3 o más o menos 5 árbitros, también había tribunales permanentes
que eran estos colegios formados por jueces que eran nombrados por el pueblo precisamente para resolver controversias específicas. Entonces, en el caso, aquí se los ejemplifiqué, en el caso de los jueces privados, vamos a encontrar algo que ellos llamaban centumbiri, ¿vale? Centumbiri. Y ellos, algunos de los asuntos que conocían o que resolvían eran en cuestiones de lo que era la propiedad y la herencia, ¿sale? Cuestiones meramente privadas. Después, el decembiri tienen que ver con dar solución a asuntos sobre la libertad y la ciudadanía, ¿vale? Y por último, los triumviri. Acá estos estaban constituidos precisamente para resolver cuestiones entre ciudadanos romanos y extranjeros, ¿ok? Bien, el caso de, o más bien lo que es un árbitro, yo creo que aún no han visto esta parte, el árbitro para los romanos era aquel que va a intervenir conforme a la equidad, ¿sale? Al fin y al cabo también era un juez, ¿sí? Bien. ¿Dudas con las clases de jueces, chicos? Con el centumbiri, el decembiri y el triumbiri. Ay. No, ok. Vamos a cambiar. Ok. ¿Cuáles eran los requisitos para poder ser juez? Bueno, los romanos eran muy especiales con esto y nos decían que se necesitaba ser un hombre honorable sin importar que éste estuviera o no bajo impotestad, ¿sale? O sea, que estuviera o no bajo el dominio de otro, ¿va? Pero simplemente tendría que ser un hombre honorable, intachable, por así decirlo. Debía tener, obviamente, experiencia en la materia a conocer. Cuestiones de derecho civil, cuestiones de derecho familiar, cuestiones de derecho penal, cuestiones de derecho, digamos, vamos a llamarle el derecho de agentes, que era el derecho internacional. Tenían que estar especificado cuál era la materia que conocía para poder, obviamente, resolver sobre esos asuntos. En la actualidad pasa lo mismo. Ustedes saben que nosotros tenemos, o más bien que estamos divididos, por ejemplo, en juzgados civiles, juzgados familiares, juzgados mercantiles, juzgados especializados en, se me fue el nombre, entonces casi nunca los uso. En cuestiones, por ejemplo, los que son cuestiones tributarias, ¿sale? También tenemos juzgados municipales, tenemos juzgados penales, ¿ok? Entonces, los jueces que están ahí tienen que conocer la materia, ¿va? Esto no quiere decir que actualmente no se pueda hacer una rotación de jueces, que un juez penal, después de muchos años en un juzgado penal, vaya y aterrice en un juzgado civil. Está bien, pero debe saber también sobre cuestiones civiles, porque a lo mejor a ustedes les toca, pero, digo ya cuando empiecen a litigar, se van a dar cuenta de si el juez conoce a la perfección la materia en la que está. ¿Por qué? Por la forma en que va a redactar las sentencias, ¿sale? Digo, en cuestiones familiares, pues son un poquito como más flexibles, ¿no? Que en la cuestión penal, ¿sí? Simple y sencillamente es que deben de tener este conocimiento. Y lo mismo pasaba con los romanos, ¿va? Estar en la lista oficial. Había una lista oficial sobre aquellos que podían ser jueces por el estatus que tenían, por la carrera que llevaban y pues obviamente iban tomando los puestos gracias a esta lista, ¿no? También nunca debía haber sido expulsado del Senado. Por eso les dice que tendría que ser un hombre honorable, ¿va? Si en algún momento fue expulsado del Senado es porque cometió alguna falta.
Y entonces, ya ese simple hecho le ponía un tachecito para poder ser un juez. Algo importante en aquella época era que el juez no podía ser ni sordo, ni mudo, ni loco, ni impúber, ¿sale? Ya que carecían de juicio precisamente para emitir algo crítico, ¿sale? Para dar una sentencia lógica, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que ya saben, estaba prohibido este cargo para las mujeres y los esclavos por obvias razones, ¿vale? Actualmente hay muchas mujeres que son jueces, pero para ellos estaba esta prohibición, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿se acuerdan que vimos esto al inicio del cognitio extra ordinem? Que era que el magistrado debía conocer desde el inicio de la demanda. Bueno, acá vamos a encontrar que cuando nace esta, va a desaparecer la distinción entre magistrados que están dotados de imperio y jueces o ciudadanos que eran encargados de emitir una sentencia. Este procedimiento, que se llamaba jurisdictio, significaba la atribución de decir el derecho aplicable a un caso en concreto, y eso se veía pues reflejado en lo que era la sentencia, ¿vale? Recuerden, si van teniendo alguna duda me van a interrumpir. ¿Sí? Ok, la cognitio se entendió como esta atribución del magistrado para llevar a cabo el proceso concreto. En lo que son las constituciones de Constantino, él estableció como un único procedimiento lo que era la cognitio extra ordinem, y se produjo una profesionalización de la justicia, y ya los magistrados, jueces, se vuelven un representante del Estado, ¿ok? Esta, lo que era la cognitio extra ordinem, y sus magistrados jueces, al volverse ya representantes del Estado, se dividían en jerarquías, ¿ok? Vamos a encontrar aquí que estaba hasta arriba el emperador. Recuerden que él en algún momento también podía, pues, inmiscuirse en ciertos asuntos y podía emitir una solución, una resolución. Después están los prefectos, después están los vicarios de las diócesis, o sea, de las iglesias, los rectores de las provincias y los magistrados municipales, ¿ok? Así es como se estableció esta jerarquía. Entonces recuerden, emperador, prefecto, vicarios, rectores y magistrados, ¿ok? Bien. Ok, ¿alguna duda hasta acá con lo que es el procedimiento extra ordinem? Cognitio extra ordinem. Si lo queremos simplificar, fue, digamos, el primer procedimiento que se estableció en materia civil para la resolución de conflictos, ¿ok? Sobre todo entre particulares. Y quienes estaban encargados de llevar a cabo estos procedimientos, pues los magistrados jueces. Ahora, eso es de ese lado, ¿no? Del lado de quien va a conocer del proceso del asunto. Si nos venimos del otro lado, vamos a encontrar lo que son las partes que intervienen en el proceso. Estas ustedes ya las conocen, ¿vale? Las partes litigantes, el actor y el demandado. Obviamente son parte en un proceso judicial quienes actúan en el mismo para poder obtener una sentencia favorable. También se debe de tener la capacidad precisamente para hacer parte en el juicio. Y
debes contar o deben contar con legitimación. Esta legitimación es básicamente el derecho para ser parte en un proceso específico. Para ejemplificarse, por ejemplo, Edgar y Dana entran en conflicto por el incumplimiento del pago de la renta. Edgar le está rentando un departamento a Dana y Dana, por las cuestiones que ustedes quieran, se atrasa en el pago de la renta, se atrasa. Y entonces Edgar, como dueño de ese departamento, tiene esta legitimación y al ser mayor de edad también tiene capacidad para demandar a Dana, ¿ok? Dana, en este caso, pues es quien se obligó en un contrato de arrendamiento, ¿ok? Obviamente también es mayor de edad y es quien en un inicio se obligó a pagar, pues, la renta, ¿sale? ¿Quiénes no podrían actuar o quiénes no podrían ser parte de este proceso? Una amiga de Dana que dirá, yo hago por ella, ¿sale? Porque Dana no puede. No puede. ¿Quién sí podría? A lo mejor el abogado que Dana o que Edgar contrate, ¿ok? Esto es, para que ustedes puedan ser parte en un proceso, tienen que tener interés legítimo en el mismo, ¿ok? No sé si me entendió. Lo mismo pasa con los menores de edad. Ellos obviamente no tienen capacidad para actuar en un proceso, pero siempre van a tener un tutor. En el caso, digamos, de las pensiones alimenticias, pues la mamá es quien actúa en nombre del pequeño, ¿ok? Pero actúa en el nombre del pequeño, como su representante, ¿vale? Si no está la mamá, a lo mejor está el abuelo, la abuela, el tío, pero van a actuar en nombre de este pequeño, ¿sí? Bien. Ok. Dentro de las partes, el actor. El actor es el que va a ejercitar la acción, esto es el que va a actuar, ¿sí? También es el sujeto que se va a dirigir a los órganos facultados para hacer valer un pretendido derecho subjetivo que le ha sido violado por otra persona, que es el demandado, ¿sí? Va de nuevo. El actor es el que ejercita la acción, el que se dirige a los órganos facultados, o sea, los tribunales, ¿para qué? Para hacer valer un derecho subjetivo que le fue violado por otra persona. El demandado, o reus, le llamaban los romanos. El reus era, o se le llamaba así en la época romana, porque había cometido una falta y debía ser castigado, ¿sale? O ya se encontraba cumpliendo una pena precisamente por ese incumplimiento, ¿ok? Entonces, el demandado es la persona de quien el actor afirma que le vulneró su derecho, ¿vale? Es al que le echas todo el pleito, por así decirlo, ¿vale? Ok. Hasta acá un breve paréntesis. Ustedes si lo quieren más al ratito, checan su sesión y van resolviendo estas dudas, ¿vale? Este digamos que sería como para el foro. Es para que, digamos, recuerden lo que era el procedimiento, ¿sale? La organización judicial, el procedimiento cognitio extra ordinem, ¿sale? Y las preguntas serían algo así como, ¿cómo se divide la organización judicial? ¿Qué es lo que tenía o cuál era el objetivo de la ADICO? ¿Sale? ¿Quiénes conocían sobre asuntos de libertad y ciudadanía? ¿Cuáles eran los requisitos que algunos romanos debían de cumplir para poder ser jueces? ¿Sale? Okay.
Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Ok. ¿No? ¿Ninguna? ¿Segurísimos? No, profesora. Ok, perfecto. Ok. Bien. Ahora, obviamente, las partes en los inicios del derecho romano podían acudir ellos mismos a los tribunales, pero es sobrado decir que no conocían pues el procedimiento, no conocían las leyes, ¿vale? Y entonces ahí es donde, entre muchas figuras que aparecen, nacemos nosotros, los abogados, ¿ok? Ustedes disculpen el ruido. Déjenme pongo los audífonos para que me escuchen más a mí. Ok, ¿me escuchan? Sí, profesora. Escucha. Perfecto. Sale. Sí, porque si no van a escuchar más al perro de mi vecino que a mí. Bueno, entonces les decía, surgen algunas figuras que van a representar a las partes precisamente en estos procedimientos, ¿ok? El primero de ellos es el cognitor, ¿sale? Este cognitor toma el lugar de su representado y los efectos positivos o negativos que se den en el proceso van a recaer sobre él, sobre el cognitor, ¿ok? No sobre la parte que esté representando. Cuando el demandante nombraba a un cognitor, la acción se iba a consumir definitivamente, ¿va? Si en el caso de que representara al demandado, la acción esto era que se iba a dirigir contra el representado, ¿ok? En otras palabras, lo que el cognitor hacía, obviamente toda esa acción que tenía, que se daba como consecuencia, se iban a consumir definitivamente. Lo que les decía arriba, todos los aspectos positivos y negativos del proceso iban a recaer sobre el cognitor, no sobre la parte, sobre todo en la cuestión del demandante, ¿ok? Era algo así como algo muy beneficioso para el demandante, porque quien al final del día terminaba, digamos, pagando los platos rotos, era el cognitor, no el demandado como tal, ¿ok? Bien. Después aparece el procurador. Este procurador era un mandatario nombrado ex profeso sin solemnidad alguna y era precisamente nombrado para representar alguna de las partes en el juicio, ya fuese al actor o al demandado. Lo característico y diferente del procurador al cognitor era que el procurador no iba a sustituir plenamente al representado, ¿sale? Aquí la acción que llevaba a cabo el procurador no se iba a consumir en su totalidad y entonces podía ser ejercitada nuevamente por el representado. Algo así como que podía volver a demandar o podía volver a ser demandado, ¿sale? Bien. Hubo ciertos problemas y entonces se modifica y el procurador lo que hace es que para evitarle molestias al demandado, el procurador debía otorgar una caución, algo así como una garantía, ¿sale? Bajo cierta presión. Y esta presión la ejercía el magistrado y consistía en denegarle la acción de que su representante aceptase el resultado y que no volviese a reclamar, ¿de acuerdo? En otras palabras, había un juicio,
el demandado nombraba a un procurador o procurator, como le llamaban ellos, y para evitar que posteriormente se le volviese a demandar al demandado, el procurador el magistrado obligaba al procurador a otorgarle una garantía de que no iba a volver a ejercitar esa acción, ¿ok? Era algo así como un medio de defensa que ellos tenían, ¿sí? Para evitar que se le volviese a demandar y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez y era un cuento de nunca acabar, ¿va? Y bueno, obviamente, como les digo, el procurador no sustituía plenamente al representado. El representado tenía que estar inmerso en el asunto, ¿ok? Bien. Vamos. Algo más del procurador es que si representaba al demandado, pues la acción ejecutiva se iba a ejercitar también directamente contra el representante, ¿sale? Entonces aquí se modifica si representaba al actor o al demandado. Si ustedes se fijan, el caso del demandado, o más bien la figura del demandado, pues al final del día siempre era el que llevaba las de perder, siempre tenía mayores consecuencias negativas, mucho más que el actor. ¿Por qué? Em, Se puede entender que el actor, al ser el primero en dar su versión de los hechos, pues tenía casi siempre la razón. Otra cuestión era que el actor era pues el que tenía las pruebas para em, ser beneficiado en el asunto, ¿de acuerdo? Ok, ahora. Ay, dime. Monse. No, profesora, se activó sin querer el audio, perdón. Ok, está bien, no te preocupes. Ahora, después del cognitor y el procurator, perdón, tenemos al defensor. El defensor era esta persona que defendía los intereses ajenos en un juicio, con o sin la autorización de las partes contendientes, ¿va? Y para poder comparecer, el magistrado le iba a otorgar la obligación de presentar una caución, ¿sale? Una garantía, ¿sale? El defensor era algo así como, ¿cómo les diré? Era aquel que sabía del derecho y andaba vagando por los tribunales, se enteraba de que había un asunto, iba y se metía, ¿sale? Em, con o sin autorización de las partes. O sea, llegaba y decía, yo sé de eso y lo puedes resolver así, ya y así, mira, con esto y con el otro. Y si haces esto le vas a ganar y si haces esto le vas a poder, no sé, ganar más dinero. Ese era el defensor en la época romana, ¿ok? Em, ya si las partes pues lo dejaban, era algo así como aceptar pues que los defendiera, ¿no? Pero en un inicio no había autorización de las partes. O si la había, no era tal cual una autorización expresa de, él es mi defensor. No, era así como de, pues ya se metió, sabe lo que hace, déjalo, ¿ok? Pero siempre y cuando eh, otorgase una garantía, ¿va? No está muy clara digamos, lo que es la doctrina, cuál era esa caución o esa garantía, ¿no? Mm, Podemos entender, podemos interpretar que la garantía que él tenía que dejar era, pues, eh, traerle beneficios al, a la parte que estaba defendiendo, ¿no? Por ejemplo, si era el actor, digo, si estaba ahí de chismoso, pues se daba cuenta de que a lo mejor tenía todas las de ganar, ¿no? Si era al demandado, pues a lo mejor le podía como garantizar
que no lo iba a perjudicar tanto o que a lo mejor podía, digamos, rebajarle la cantidad que le estaban cobrando al demandado, ¿no? Eso es lo que podemos interpretar, ¿sí? Actualmente nosotros también tenemos defensores, pero son en materia penal. Ustedes saben que hay un defensor de oficio que son pagados por el Estado y si el probable responsable no tiene los medios económicos para pagar un abogado o un defensor particular, pues entonces el Estado le otorga uno, ¿no? Y se tiene que encargar de defenderlo. ¿De qué lo va a defender? Pues del delito que se le está, eh, digamos, estableciendo, ¿sale? Bien. Ay. Y después aparecimos nosotros, ¿sale? Los abogados. Advocatus, ¿vale? Hasta en latín se escucha bonito la palabra abogado. ¿Qué eran estos? Pues se les aplicaba a las personas que tenían como ejercicio profesional abogar por las partes en un juicio, asesorándolas. ¿Mm? Todas estas figuras que nosotros hemos visto, el cognitor, el procurador, el defensor y el abogado, se supone o se entiende que tenían conocimientos de derecho, ¿vale? Acá el abogado, pues le dice, ¿no? Ejercicio profesional de abogar. Esto es de, digamos, hablar por las partes en el juicio y obviamente también tenían esta facultad de poder asesorarlas. Si ellos asesoraban es porque sabían de derecho, eran sabios del derecho, ¿ok? Ahí es donde aparecimos nosotros, los abogados, ¿va? Ok. Algo curioso de los abogados es que en los inicios de, pues, de su, de su formación profesional a la hora de ya estar en un juicio, no podían cobrar, ¿sale? Era algo así como que lo hacían pues de buena voluntad. Ya si la parte que ellos defendían, que ellos asesoraban, les querían pagar, eh, la mayoría de las veces el abogado lo tenía que rechazar, ¿no? Porque se supone que era esta asesoría como gratuita, ¿no? Por así decirlo. Con el paso del tiempo esto, gracias a Dios, cambió y ahora cobramos por nuestros servicios profesionales. Sí, sí, no imagínense. Es mucho amor a la profesión, pero de amor no se vive. Bien, ok. ¿Dudas con el procurador, el cognitor, el defensor y el abogado? No, bueno, creo que yo no. ¿Segurísimos? Ok, No, tampoco estoy tan seguro. está bien. Bueno, Sí, profesora, entonces, dime. ¿podría decir que esto es como lo que conforma la Cámara de Diputados? O bueno, algo así. No. Estas 4 figuras nacieron precisamente para ayudar a las partes en conflicto a resolver ese conflicto ante los tribunales, ante los magistrados, ¿sale? Eran aquellos que intervenían como representantes de las partes, ¿sí? No, los que integran sería más que nada, su antecedente directo sería el Senado de Roma, ¿sale? Sí, profesora. Ok. Los senadores no intervenían acá en resolver conflictos entre las partes. Podían llegar a ser magistrados y jueces, pero entonces estaban del otro lado. O sea, del otro lado me refiero a como esa figura que iba a conocer del asunto y te iba a emitir una sentencia, ¿sale? Acá los representantes tomaban esta parte de darle a conocer al magistrado el asunto.
Y aparte de eso, de asesorar a las partes, al actor y al demandado, ¿sale? Los asesoraban para poder llevar a cabo el procedimiento y ya, ¿sale? No sé si quedó un poquito más claro. Bueno, como lo dicen, ¿no? Eran se podría decir que representaba a la persona, ya que pues nosotros no podemos abogar por nosotros mismos, o bueno, en cierta forma sí, pero también se requiere de una persona que llevara mejores conocimientos que nosotros. Ujú, así es, Ok. Sí, profesora. Gracias. de nada. Teóricamente, cualquier persona puede defenderse ante los tribunales. Em, pero, por ejemplo, un ingeniero civil eh, puede pedir o puede acudir a un tribunal por algún asunto, algún conflicto que tenga con otra parte, pero si él se quiere defender solo, le va a costar mucho trabajo porque no conoce las leyes. Entonces necesita de un experto en la materia. Pasa lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, cuando te enfermas, em, dices, hay millones de medicamentos que para, por ejemplo, yo, ¿no? Ahorita lo que es la gripe, millones de medicamentos, sí, pero hay medicamentos que te ayudan para la garganta, nada más. Hay otros que te ayudan para la congestión nasal. Hay otros que te ayudan para, pues, todo lo que se te acumula en los pulmones, ¿no? Ok, ¿cuál me tomo? Tú puedes ir y decir, ¿me da un medicamento para esto? Y el de la farmacia te va a decir, sí, ahí está, pero no sabes realmente si te va a funcionar o no. Y entonces, ¿qué haces? Pues vas, te formas como 2 o 3 horas en el seguro hasta que te atienden y ya te dan tus medicamentos, ¿sale? O sea, es lo mismo con los abogados. Cualquier persona puede pedir la protección de la justicia, puede ir y defenderse ante los tribunales, pero si no conoces, no vas a saber el procedimiento. Digo, el procedimiento es, por ejemplo, así tan sencillo, ¿no? La elaboración de la demanda, digo, ya desde ahí sufres, eh, porque tienes que poner, pues, tu nombre, tu domicilio, como qué parte estás actuando, parte actora, y después comienzas todo tu speech, ¿no? Tu versión de los hechos. Pero no es nada más que se lo vas a contar así como te lo cuenta la Rosa de Guadalupe. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? En orden cronológico, de lo más antiguo a lo más nuevo, y solamente hechos relevantes. Por ejemplo, te vas a divorciar. Eh, bueno, en el marzo, el, no sé, el 3 de marzo del 2010, fulanito de tal y yo, sutanita de tal, contrajimos matrimonio por la vía civil, ¿sale? Y anexo, pues, toda bueno, anexo el acta de matrimonio, ¿no? Segundo punto, constituimos nuestro domicilio conyugal en tal lugar. Va. Punto 3. 2 años después nació nuestro primer hijo que lleva por nombre Sutanito de tal, ¿no? El acta de nacimiento. Y así lo vas vertiendo hasta que llegas como al punto 6, donde dices, en los últimos 2 años nuestra relación se ha deteriorado, ya no nos llevamos bien y hemos decidido dar por concluido nuestra relación matrimonial, ¿no? Nuestra relación conyugal. Bla, ¿sale? O sea, ya con eso pues te quiebras la cabeza, ¿no? Después viene lo que son las pruebas. Y entonces el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, lo de la propiedad, esto y el otro y aquello, ¿no? Que algunas son documentales públicas, otras documentales privadas, ¿sale? Después te vas a lo que es el derecho, donde te acuerdas de todo lo que viste en tus clases, todos los artículos, y ahí los plasmas. Y después las peticiones, ¿no? Yo le pido a su señoría que disuelva el vínculo matrimonial, que fije una pensión alimenticia, bla, bla, bla. Eso, otro profesionista diferente a lo que es la abogacía, que no tiene que ver con el derecho,
le va a costar trabajo llevarlo a cabo, le va a costar trabajo hacerlo. Y ustedes, futuros abogados, futuros litigantes, lo van a ir aprendiendo tanto en sus clases como en la práctica, ¿sale? Entonces, nosotros somos los representantes de las partes y el juez es el que va a tratar de descifrar todo lo que nosotros le presentamos como en 20 hojas oficio, ¿va? Ok. ¿Dudas hasta acá, chicos? Así como usted dijo que vamos a ir aprendiendo, sería en lo práctico y en lo teórico, ¿no? Sí, primero te chutas toda la teoría y después toda esa teoría la vas a poner en práctica, ¿va? Sí. Así es. Obvio, cuando ustedes comiencen a ejercer su carrera o vayan tan solo al servicio social o a las prácticas, muchos se dan de topes porque dicen, es que a mí me lo enseñaron de una manera en la carrera, mis maestros me lo enseñaron de una manera, y el abogado con el que estoy trabajando lo hace de otra. Sí, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? Pues aplicar sus conocimientos, ser astutos, inteligentes también, que lo son, y entonces ya le van a ir imprimiendo su propia, ¿cómo les diré? Su estilo, ¿no? Yo les decía, su estilo de redactar es eso, no es que hagan las demandas como ustedes quieran, sino que van tomando lo que ya saben y lo que van a ir aprendiendo y entonces solitos van a ir ahí redactando sus demandas, ¿sale? Pero las demandas son todas iguales, lo único que cambia es la forma de redactarlas, ¿va? Pero eso ya es más en la práctica. Por mucho que nosotros les enseñemos, les digamos, les pongamos ejemplos, en la práctica es donde lo van a aprender muy, muy bien, ¿sale? Si me da tiempo, yo espero que sí, en metodología les voy a mostrar, en alguno de los temas, por ahí los tengo, les voy a mostrar una demanda, ¿sale? En lo que es el tema de argumentación. Entonces, ahí pues, digo, me gusta ponérselas, se las voy a ir explicando la demanda y a ustedes les va a servir un poquito. ¿Sale, chicos? Ok. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, reclamos? Antes de, No, solo una pregunta, ¿cuándo va a ser dime. el examen? Qué bueno que me acordaron. Oigan, necesito que me digan si ya tienen todos sus, bueno, de sus otras materias ya los tienen programados para que yo les programe el de romano y el de metodología y no se les junte con otros. ¿Sale? Entonces no sean malitos. Alguno de ustedes que por el grupo me diga, Miss, tal y tal día tenemos exámenes. Y entonces yo ya se los programo para que no se les junten. ¿Les parece? Sí, está bien, Miss, porque, bueno, por ejemplo, yo ahorita creo que nada más de las dos materias que he tenido es jueves y viernes, Ok. pero no sé los demás. Bueno, entonces, chicos de metodología y de romano, mándenme un mensajito al rato y me dicen, profa, yo tengo examen tal y tal día de tal a tal hora. Y entonces yo ya les programo sus exámenes, ¿va? Pero no se les olvide, por favor. ¿Sale? Profesora, hasta que se restablezca WhatsApp porque se cayó. ¿En Oh, sí, es serio? cierto, ya llevamos una hora sin WhatsApp. WhatsApp, Facebook e Instagram. Ok, yo como no he entrado. Bueno, si no pueden, entonces mándenmelo por plataforma para que ya quede hoy programados sus exámenes, ¿va? Sí, bien, profesora. Vale, chicos, bueno, no se les olvide, si no al rato los atormento, ¿ok? Sí, está bien, Bueno, Miss. sale, chicos. Y también para ponernos de acuerdo cuando les repongo su clase del miércoles pasado, ¿ok? Bueno, entonces, pues nos escuchamos el jueves, no es cierto, el miércoles, chicos. Que Sí, tengan un Miss, hasta bonito luego. día. Hasta luego. Vale, bye. Gracias, Adiós, chicos. profesora. Hasta luego.